que viven cerca de las laderas de los ríos y cerca de los mares. Los mares o el mar se salió y entonces los ríos se llenaron y los ríos que deben de desembocar en el mar no pudieron desembocar y entonces causaron inundaciones. No sé si me estoy explicando. Pero si usted se imagina lo que debió haber sido la tormenta en el mar mismo, podríamos de pronto no tener clara la imaginación de lo que significa una tormenta en el mar. Y yo quiero que usted y yo vayamos a la Biblia y vamos a las Escrituras. En el libro de Mateo, cuando usted vea esta palabra, le va a bendecir. Capítulo 8, verso 23. Mateo capítulo 8, verso 23. Entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una gran tempestad, una gran tormenta, tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar, que dice la Biblia, le obedece? ¿En quién está tu confianza? No puedes evitar las tormentas, pero sí puedes estar seguro en medio de ellas. No puedes evitar que los vientos soplen, pero sí puedes estar firme cuando los vientos soplen fuerte. Ahora, cuando el Señor hablaba esta tarde, justamente que leía la palabra y meditaba en la palabra, yo podía encontrar 4 figuras en este pasaje que nos van a ayudar para saber en qué lugar estamos en medio de la tormenta. 4 figuras o 4 elementos que van a ser importantes para que tú puedas trasladárselos a alguien, porque las tormentas son parte de la vida. ¿Aló? Las tormentas son parte de la vida. Tú no puedes evitar las tormentas. Claro que tú no puedes vivir en una tormenta constante, porque solamente es parte, no es tu vida. O sea que si alguien dijo mi vida es un tormento, no está claro, porque tú tienes que tener veranos, tú tienes que tener primaveras. Pero si tu vida es solamente inviernos, de repente vives un infierno. Pero tú tienes que confiar que el Señor está en medio de ti. Amén. Y estos 4 elementos que yo encuentro en este pasaje, para que tú los puedas tomar nota. Número 1, yo encuentro a los discípulos. Diga conmigo, discípulos. Número 2, yo encuentro un elemento que es importante en medio de este pasaje, que es la barca. Número 3, encuentro en medio de este pasaje otro elemento que nos ayuda para clarificar lo que está pasando, que son las olas. Y número 4, encuentro el personaje principal en este pasaje, que es Jesús. Y yo quiero hablar de estos 4 elementos que nos van a ayudar a nosotros para poder discernir qué hacer o en qué posición estamos en medio de una tormenta. Tú no puedes evitar las tormentas, pero sí puedes estar seguro en medio de las tormentas. Tú no puedes evitar los vientos fuertes que soplan en medio de cada día, pero sí puedes estar completamente firme, seguro que los vientos no te van a mover. Amén. Ahora, si gustas, vamos al primer elemento que yo encuentro, y es los discípulos. Entrando en la barca, sus discípulos, que dice la Biblia, le siguieron. Ahora, la pregunta obligatoria es: ¿a quién estás siguiendo? Porque cuando el Señor relata en Mateo capítulo 8 que los discípulos le siguieron, tú tienes que comprender que la palabra discípulo no solamente es seguidor, sino que es aprendiz,
es un alumno, es alguien que aprende de su maestro. En otras palabras, los discípulos, a donde iba Jesús, ellos iban. Y a donde Jesús estaría, también ellos podrían estar. Eso significa que en medio de las circunstancias difíciles, ellos tuvieron que haber aprendido de Jesús qué podía hacer Jesús o cómo Jesús respondería en un momento determinado. ¿Aló? La pregunta que quiero hacerte esta noche es: ¿a quién estás siguiendo? Y número 2, ¿en quién estás poniendo tu confianza? ¿Aló? La Biblia dice que eran los discípulos de Jesús. No dice seguidores, dice discípulos de Jesús. Dice aprendices de Jesús. Dice alumnos de Jesús. Y Jesús había dicho en Juan capítulo 14, verso 12: estas cosas que ustedes ven en mí, mayores cosas de las que yo he hecho, vosotros haréis. Eso significa que si ellos habían visto a Jesús sanar ciegos, ellos también no solamente sanarían a los ciegos, sino que levantarían al paralítico, también levantarían a aquellos que estaban enfermos, porque Jesús les había dicho: mayores cosas de las que yo he hecho, vosotros también haréis. Eso significa que si tú eres un discípulo de Jesús, hay una promesa de parte de Dios, y esa promesa es que tú verás la gloria de Dios en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu casa de fe, en tu discipulado, porque tú eres un discípulo de Jesús. Ahora, es importante esto, porque cuando yo encuentro este principio, una de las atribuciones de Jesús en la tierra fue manifestar que Él era hijo de Dios. ¿Aló? Amén. Por eso le llaman constantemente el Hijo de Dios. Y yo no encuentro a ningún padre, con sus claras excepciones, seguramente habrán, pero yo no encuentro un padre que se ponga celoso porque su hijo alcance mayores cosas que él. Yo no encuentro un padre que normalmente esté tratando de limitar a su hijo. Yo encuentro naturalmente a nosotros como padres diciéndole: yo llegué aquí, pero tú llegarás hasta allá. Yo llegué hasta este momento, pero tú alcanzarás lo otro. Lo que Dios te está diciendo, que si tú eres un discípulo de Él, el Señor te está diciendo: yo llegué hasta aquí, pero tú alcanzarás cosas mayores. Amén. ¿Aló? ¿Cuántos son hijos de Dios esta noche? ¿Cuántos son hijos de Dios esta noche? Porque si tú estás siguiendo a Jesús, yo hoy te puedo decir esta noche que no importa las tormentas que puedan venir a tu vida, tú vas a poder responder de la misma manera que vistes a Jesús responder. Amén. ¿Aló? Ahora, esto es interesante, porque la Biblia dice, vea conmigo el verso 23, vamos a ir por la Biblia. Dice la Biblia, verso 23: y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una gran tempestad, tan grande que las olas cubrían la barca. Amén, San Google. Pero él dormía. Diga conmigo, discípulo. Eso significa que tú vas a aprender de lo que has visto de tu maestro. Señor. Eso significa que tú tienes que aprender de lo que has visto de tu Señor. Eso significa que tú tienes que aprender y tienes que reaccionar de la manera que has visto reaccionar a tu maestro. ¿Aló? Porque por eso eres un aprendiz, un alumno. Y la Biblia dice que en medio de la tormenta, Jesús dormía. Aleluya. Yo admiro a la gente que en medio de las dificultades y los problemas dicen: buenas noches, bye, hasta mañana. Amén. Habrán cosas que su pastor tiene que aprender, pero admiro a la gente que tiene tremendas batallas, luchas, y pueden descansar por una sola razón: porque han creído y han confiado en la promesa de Dios, la cual dice: en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. ¿Aló?
Ahora, entonces la razón por la cual podemos dormir tranquilos es porque vivimos confiados. La razón por la cual podemos dormir tranquilos es que la actitud para ir a la cama es estar tranquilos. Amén. En paz Me acostaré. Y así mismo dormiré. Ok, invierta el pasaje. En aflicción me acostaré Y no dormiré. y así mismo estaré. Aló. Pero el pasaje dice, porque solo tú me haces vivir. No dice dormir, dice vivir confiado. Tú confías durante todo tu día que estás parado en la promesa de Dios, por lo tanto en la noche puedes ir en paz a dormir. Porque si tú no tienes paz para dormir, entonces vas a descansar en paz. Amén. Ya no hay dejado. Entonces necesitas saber, número uno, que la noche se hizo para dormir. Amén. ¿Para qué se hizo la noche? Para dormir. Y yo me imagino que Jesús sabía que la noche se hizo para dormir. Amén. Y yo me imagino, déjeme pensar esta noche, que Jesús dijo, a mí ninguna tormenta me va a quitar el sueño. Amén. Amén. Yo no sé si hay alguien que está aprendiendo esta noche. Amén. Yo me imagino que Jesús dijo, les voy a dar la mejor lección, que aún en la tormenta se debe de descansar, que aún en el momento de la aflicción se puede dormir, que puedes estar tranquilo, que no hay nada que puedas hacer, pero que va a amanecer, y a los que esperan en Jehová les nacerá el sol de justicia, y en sus alas les traerá salvación. Entonces los discípulos tenían que ver cómo reaccionaba Jesús en las tormentas. Los hijos generalmente reaccionan como nosotros reaccionamos. Y déjeme pensar en esto, porque los niños cuando se caen lloran más por el grito del padre o de la madre que por lo que se le pasó. Porque cuando un niño se cae, ¡se mató! Y el niño, ¿quién? Comienza a gritar. Lloran más por la reacción de los padres, de los adultos, que por lo que realmente vivió. Amén. Ahora, como ya casi soy abuelo y miro a mis sobrinos, cuando se caen, déjenlo ahí, nada le pasó. Y como vio que nadie le reaccionó, solito se levantó y comenzó a caminar. ¿Estás aprendiendo de Jesús? ¿Cómo reaccionar en la tormenta? ¿Cómo reaccionar? El segundo elemento de esta escena, ¿cuál es? A ver, usted qué escribió. La barca. Ahora, no el barca, ¿verdad? Que va mal en la llave. Ya casi no lo sacaron. Pero si no pasa el Barça, que no pase el Real. La barca. Ahora déjeme pensar en esto, porque me encuentro este elemento en este pasaje. Y la barca era, escuchen bien esto, un vehículo. Ahora déjame pensar en esto, porque la barca es un vehículo. Era un medio de transporte. Pero muchas veces nuestro medio de transporte se ve obstruido. Yo no sé si a alguien le ha pasado, pero de pronto que en tu medio de transporte te ponches una llanta, pinches una llanta y te veas interrumpido en tu camino. O de pronto veas y calcules mal tu distancia y no llegues a la siguiente gasolinera y te quedes.
Porque hay momentos en nuestra vida, en nuestro medio de transporte, que vamos dirigidos a un destino, pero algo sucedió en el camino que nos detuvo. Y es que la barca significa un medio de transporte que nos lleva al objetivo, pero pareciera ser que hay momentos en nuestras vidas que algo nos detiene. De pronto un problema, de pronto una dificultad, de pronto es una situación especial. Algo nos detuvo. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿En quién estás confiando? ¿En quién has puesto tu confianza? ¿En quién has creído? Porque si estoy seguro que si el Señor está contigo, tú llegarás a tu destino. Seguramente hay obstáculos, seguramente hay barreras, seguramente te quedaste sin combustible, seguramente pinchaste, seguramente algo sucedió. Pero solamente es un medio de transporte. Tú fuiste diseñado para llegar a tu destino. No, yo no sé si alguien está aprendiendo esta noche, pero yo vine a decirle a alguien: tú fuiste diseñado para llegar a tu destino. Tú fuiste diseñado para llegar a tu propósito. Tú fuiste diseñado para llegar. Quizás tu barca hoy está obstruida, quizás tu barca hoy está parada por alguna razón, pero esa barca es un medio de transporte. Solamente es el medio. Tu destino y tu propósito. Por eso Jesús dormía. Ahora me encuentro con que la barca también era una fuente de ingresos. Así es, amén. ¿O no? Sí. Porque generalmente los pescadores la usaban ¿para qué? Para su trabajo. Era una fuente de ingresos. ¿No será que muchas veces nuestras finanzas o nuestra vida financiera o aquello que nosotros necesitamos para subsistir muchas veces entra en una crisis? Gloria a Dios, amén. Ahora la pregunta es: ¿en quién estás confiando? Esta semana encontré a alguien que yo respeto. No vive en el planeta Tierra, vive en Marte. Y las probabilidades que usted lo conozca son mínimas. Pero ahora con el Facebook estamos a 5 pasos de conocer al medio mundo. Gloria a Dios.